Hola runners, bienvenidos a nuestro episodio número 14 de Running desde cero. Gracias chicos a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Hemos visto que nos están siguiendo bastante, entonces les queremos agradecer y hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Wendy. ¿Cómo estás? Hola, un gusto para mí estar acá en este espacio en donde estamos creando comunidad enfocada en el deporte. Wendy, tú eres atleta, pero pues aparte de eso tienes una profesión. Queremos que nos cuentes un poco más de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo soy psicóloga clínica, especializada en gestión de procesos psicosociales, trabajo en respuesta humanitaria. Mi experiencia está enfocada en el trabajo frente a las situaciones de violencias basadas en género. Oye, qué chévere, pero estuvimos viendo en tu perfil, aparte de correr también nadas y montas bici, o sea, haces tri. Exacto, Cuéntanos, soy triatleta. ¿cómo conociste o cuál fue el primer deporte que conociste? ¿Cómo te enamoraste del otro? ¿O siempre te gustaron los tres? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, te cuento que soy hija de una deportista de alto rendimiento. Mi mamá es la campeona de montaña en Santander. Ella practica trail de montaña y pues siempre he estado enfocada en el deporte. Desde niña estuve desde el movimiento, que es danza contemporánea, practiqué natación muy a las 6 de la mañana, entonces fue como, no quiero saber nada más de esto en mi niñez y en mi adolescencia. Y en mi adolescencia inicié practicando distancias cortas en la montaña y pues esto me ha llevado a que el deporte ha sido incorporado en mi vida desde niña. Ok, o sea, tu mamá corría, hacía trail. Sí, ella practica en este ¿Todavía? momento trail. ¿Y tú cuando pequeña nadabas? Sí, Entonces ya ahí nadaba. tenías como dos de los tres. Sí, ya ahí tenía dos deportes de los tres, sin embargo la natación en algún momento de mi vida, sobre todo pues en la niñez, entre los 10 y los 13 años, era algo que no practicaba y que no me gustaba. O sea, te obligaban a ir. Pues mi mamá me llevaba a las 6 de la mañana con mi hermano. ¿Pero eras buena? Es que no me gustaba. No te gustaba, pero eras buena, te rendía. Sí, siempre he tenido un buen rendimiento y pues ella también se ha enfocado en que nosotros desarrollemos no solo como de manera competitiva, sino también un gusto, ¿sí? Que sea algo que lo disfrutemos. Ok. Y bueno, ¿cómo aparece la bici entonces después? Bueno, la bici aparece después de correr 21 kilómetros en Bucaramanga. Yo me fui a vivir por temas de trabajo a la ciudad de Cúcuta y me dijo como, bueno hija, te queda demasiado tiempo libre, así que creo que es importante que te inscribas a tu primer triatlón. Y yo, ok. Ok. O sea, no es como otros papás que, oye, te quedan, haz una especialización, haz una maestría, no, inscríbete a una triatlón. Sí, así que pues bueno, la bici fue un regalo y realmente me ha acompañado a lugares maravillosos. Hoy no solo tengo bici de ruta, que fue donde inicié, sino también tengo ruta de montaña, bici de montaña, Sí. perdón, y la disfruto. Entonces, es una combinación de tres deportes que dos hacían parte y han hecho parte de mi vida, Sí. pero la bici llega con grandes retos, ¿no? Porque es para mí el deporte que más se me dificulta en una competencia de triatlón. Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿porque ya estás familiarizada con los otros dos deportes o porque este tiene algo que lo hace más duro? Considero que tiene mayor resistencia y Ok. fuerza. O sea, Y siendo objetivos. siendo objetivos, para mí como triatleta, Ok. de acuerdo a mi rendimiento, la bici implica mayor fuerza, mayor capacidad mental, mayor resistencia, conocer tu cuerpo, la postura, implica una serie de elementos que hoy continúo aprendiendo. Sí, es verdad. Ok. Tú dices que, bueno, listo, es un poquito más difícil, más duro en cierta medida, pero la pregunta ahí es como en el running hay mucha más lesión que en la bici, ¿no? ¿Tú en algún momento has tenido alguna lesión en alguno de los tres deportes? Bueno, acá quiero contarles algo muy importante y es que un día estaba corriendo y mi peso pues no era el más adecuado para el atletismo, ¿sí? Y en una ruta de aproximadamente 15 kilómetros me dolían constantemente las rodillas, ¿sí? Esa fue mi primera, como lo más cercano que estaba a una posible lesión. Entonces, frente a ello, pues en acompañamiento con mi mamá, con mi entrenador,
llegamos también como al conocer mi cuerpo, que cuando practicaba una sesión de ciclismo tenía mayor recuperación frente a esos dolores, ¿sí? Que porque, por supuesto, el cuerpo está expuesto a una mayor capacidad, ¿cierto?, de rendimiento, de fuerza y de exposición. Y esto pues relacionado también con todo lo que implica el impacto directo a las rodillas. Claro, es que el running es de impacto, o sea... Es un impacto directo. Vas directo, sí, y si es en asfalto, pues digamos que trail, aunque es un poquito más difícil, no creo que no sufren tanto las rodillas como el asfalto. En el asfalto vas a muerte. No, y de hecho pues es una de las sesiones combinadas para que las rodillas y pues el cuerpo pueda recuperarse rápidamente frente a lo que es correr en asfalto. Exacto. Bueno, entonces tu mamá te dijo, no, prepárese una tri. Entonces cuéntanos cómo fue esa preparación, que bueno, ya dijiste que lo que más te costó fue la bici, pero entonces, ¿a dónde te inscribiste? ¿En qué ciudad fue? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? ¿Hace cuántos años fue? Cuenta. Hace aproximadamente 4 años, soy triatleta, me puse mi primera medalla, con unas experiencias maravillosas. Sí. Cómo llegué y cómo fue el proceso realmente fue muy responsable gracias al asesoramiento y acompañamiento de mi mamá y de sus entrenadores, y fue buscar un club, un grupo en donde lograra cumplir ese objetivo, ¿no? Porque implica también entrenar en grupo, entrenar de manera individual y desarrollar la capacidad de la disciplina en su máximo potencial. Claro, durísimo. Porque yo hablaba con Daniel y le decía como es jugar Tetris con el horario. Sí, literal. Entonces es como combinar cada uno de los espacios que se logran tener libres en nuestro día a día, que pues no vivimos de esto, claramente esto es un hobby y debemos ser estratégicos, ¿no? Mentalmente, y organizar nuestros horarios para no descuidar nuestras fuentes de ingreso principal, nuestra academia, nuestros estudios, pero ser responsables también con esa meta o ese objetivo que nos hemos trazado. Mi primer triatlón fue en Guatapé, amo esta competencia. Guatapé. Realmente es una experiencia maravillosa, súper significativa el agua, muchas personas tienen miedo al agua y el running es un impacto directo, implica demasiada fuerza. Sí, también. Así como el ciclismo, ¿no? Porque el terreno no es un terreno plano, a diferencia de otros triatlones como lo puede llegar a ser Cartagena o Paipa, que es una delicia correr allí por el clima, por todas las condiciones. Sin embargo, Guatapé puedo decir que es mi competencia favorita en Colombia. ¿Fuiste directo a la favorita? A la más... Yo creo que mi mamá lo hizo con una intención porque esa competencia es un poco dura y es muy linda. Realmente el atletismo se disfruta y se disfruta porque es un circuito que te permite escuchar las demás personas, ¿sí? Y que te permite también animar a tus rivales o a tus compañeros de competencia. Claro. Entonces eso hace que sea un triatlón muy lindo. Bueno, ahorita hablamos de en qué quedaste, si lo hiciste competitivamente, pero hay mucha gente que no sabe nada de lo que es el triatlón. O sea, para mí, yo tampoco sé mucho, ¿no? Yo sé que hay medio Ironman y Ironman completo, pero ¿existen otras distancias? ¿Existen otras categorías? Cuéntanos un poquito sobre eso, porque la verdad es que yo no conozco nada de eso. ¿Una especie de mini Ironman? Sí, algo así. Sí, es el sprint. Sí. Ok. Entonces tenemos el sprint, que es una distancia por la que muchos atletas inician. ¿Sí? O sea, no tienes que irte no tienes que irte a hacer el Ironman Cartagena 70.3. Porque es que los que dicen tri, yo me los imagino ya haciendo medio Ironman. Sí, yo también. Entonces digo, no, eso yo nunca lo voy a hacer. O full, ¿no? Entonces es correr completo. 42 kilómetros. No, yo no. Pero entonces hay más suave para empezar. Hay opciones para iniciar y hay opciones muy adaptadas también a lo que es la realidad, ¿no? Yo considero que todas las personas tenemos diferentes formas de afrontar el cómo iniciar un deporte. Y esto nos permite también como ver cuál es esa capacidad que tiene mi cuerpo, ¿no? Si a mí se me dificulta nadar 1500 metros o 1800 metros, pues esto me va a llevar a reconocer que puedo iniciar nadando 800 metros, por ejemplo. Sobre todo también en el atletismo, ¿sabes? Porque es el último deporte. Ya hemos pasado por 2 transiciones, de seguro nuestro cuerpo y nuestra mente puede que tenga un agotamiento. Y el atletismo
algo fundamental para mí es que yo pienso en que hay que disfrutarlo, ¿sí? Porque es el momento en donde finalizo la carrera. Sí. Y es el momento en el que me conecta con la meta. Sí. Entonces es como también acompañarme de esas palabras de afirmación y que realmente finalizar el triatlón con el atletismo pues nos permite reconocer la capacidad de resistencia que tenemos. Oye, o sea, lo primero es la natación. Sí, eso iba a preguntar. Bueno, ¿cuál es el orden? O sea, sí. El orden que está estipulado, ¿te gusta o te hubiera gustado, si tú hubieras inventado el triatlón, haberlo cambiado? Sí, no, sabes que lo disfruto, me gusta. ¿Te gusta así como es? Me gusta iniciar por la natación, amo nadar en aguas abiertas, o sea, es para mí una experiencia gratificante. En piscina puede ser agotante, sobre todo cuando tenemos de 25 metros o 50, ir, volver, mentalmente me puede agotar. En aguas abiertas tú tienes una meta, entonces sabes que debes llegar después de, no sé, 6 boyas. Sí. Entonces empiezas a nadar y de acuerdo a la técnica, eso también te da demasiada facilidad para llegar. Sales del agua y qué delicia encontrarte la bici. Sí, porque es un secado rápido ahí. Es un secado rápido, lo has dicho. Seca rápido. Total, o sea, es como que sales de una, te montas a la bici y aunque no parezca, en los primeros kilómetros es recuperación. Sí. Vas ubicándote, para mí me ubico en tiempo, espacio, de acuerdo a mi experiencia. Doy la primera vuelta muy tranquila y ya luego empiezo a reconocer la fuerza en mi cuerpo y cuál es el terreno. Eso es un arte terrible, ¿no? Yo creo que cuando te queda la primera, o sea, para mí cuando me falta una vuelta ya voy feliz. Sí. Sí, porque me voy a bajar a correr. Eso de, digamos, la transición que acabas de decir, ¿eso también se entrena? Sí, la transición es algo que debes hacer rápido. Sí, ¿sí? Eso lo entrenan también. Sí, siempre entrenamos las transiciones, esto con el fin de no perder tiempo, ¿sí? Entonces te enseñan a ser muy práctico. Sí. Y pues esto es un aprendizaje, ¿no? Entonces como, ¿de qué me sirve a mí tener, no sé, unas gafas adicionales o pensar en el bloqueador o pensar en diferentes cosas que son importantes, por supuesto, pero que en medio de la carrera tú puedes ajustarlas con tu traje, puedes llevarlas y realmente para mí es pensarme en algo muy práctico y estratégico. Sí, siento que en una transición no debo perder el tiempo. Ok, ¿cuál es la transición más dura? La transición Yo más he visto dura, que se tiran, no, mentiras, ¿qué fue lo que vi? Que se tiraron con zapatos a nadar. Algunas personas lo hacen, pero puede que les genere mayor peso, ¿sí? Entonces puede pero ser... sí es común. Pero no. No tanto. No es común Okay. porque genera peso, ¿sí? Entonces no te va a dejar avanzar en el agua. Pero realmente la transición más difícil y es donde hay muchas lesiones es la transición del ciclismo al atletismo. Al running. Okay. Sí, porque sí, claro... Si te pones mal las medias, la ampolla ahí, o no sé, digo. Total, hay gente que corre sin medias, hay gente que corre con medias. Las personas nos adaptamos y los cuerpos a múltiples situaciones, pero acá es fundamental el que tú puedas reconocer tu ritmo de carrera, ¿no? Entonces, cuando estás entrenando es como entrenar tantos kilómetros a ritmo de carrera, porque además que tú te bajas con una frecuencia cardíaca, unas pulsaciones y una energía o muy mal de la bicicleta yo sería el muy mal. O sea, yo también pensaba lo mismo y he tenido otras experiencias. Porque de hecho a mí no me gusta mucho montar bici ni nadar, o sea, yo amo el running, pero pues de pronto es porque no lo he explorado un poco más. Yo quiero saber, o sea, cómo hacen ese tema de que estoy mojado, salgo de nadar, estoy mojado, me monto a una bici, eso es peso también, como lo dices tú, estar mojado el agua y aparte de eso correr, o sea, genera peso o se cambian de ropa y dónde tienen las cosas, porque pues me imagino que pues para nadar es un uniforme, una ropa, para hacer ciclismo es otra y para hacer running es otra o hacen todo con lo mismo, no. Es que yo no tengo ni idea del tri, entonces bueno, chévere. El tri implica pensarte justamente en ello, ¿no? Entonces, ¿qué es más práctico para mí y qué no me va a robar tiempo?
Entonces, por esa razón, ahí están los trisuit, que son los trajes específicamente elaborados para el triatlón, que es como un traje de bici, pero ya pues con una tela específica para que el secado sea sumamente rápido. Para que puedan nadar con él también. Para poder nadar, para que tenga una badana adecuada en la bicicleta y tenga una tela específica que no te vaya a generar ningún tipo de lesión o quemadura cuando estás corriendo y que puedas disfrutar del atletismo. Es fundamental las medias cuando se hace la transición del ciclismo al atletismo, ¿no? Reconocer cuáles son esos elementos que a mí me van a generar comodidad corriendo. Y por supuesto los zapatos, el secado, pues ya está seco porque ya has hecho la bici. Creo que la persona que organizó y que creó el triatlón fue muy estratégico. El loco ese. Sí, yo hubiera dejado de último la natación, pero de pronto muchos calambres, no sé. Sí, pero no sé. Sí, fue muy inteligente. Entonces, permitirte hacer esa transición y ponerte cómodo rápidamente. ¿Cómo está organizado? La noche anterior al triatlón, tú te encargas de dejar tu bicicleta en el punto de partida de carrera y pues adicionalmente ya cada una de las personas organiza su alimentación deportiva y sus elementos, ¿cierto? Menos es más para la vida y para el triatlón. Mientras más ligero vayas, va a ser mejor, mucho más práctico. Menos cosas en que pensar. Igualmente Sí, ¿no? que en una maratón. ¿Sí? Yo hace poco hice la maratón de Lima, pues el año pasado, y pensaba realmente menos es más. ¿Sí? Y prepararte, pues por supuesto de manera psicológica para enfrentar ese reto, pero mi mamá me ha enseñado algo muy importante, y es que el entrenamiento es donde tú vas a sufrir. La maratón es la fiesta. A disfrutar. Es el resultado de todos tus entrenamientos. Sí. Eso dicen, que uno vas por la medalla porque ya toda se la comió. Ya todo está hecho. Ya todo está hecho, ya vayas acá por la medalla. Bueno, entonces, ese día, ¿cómo te sentiste en tu primer triatlón? ¿Tú dijiste, uy, me gusta esto, voy a seguir? O no, lo mío es nadar o solo correr. Bueno, en mi primer triatlón se me pinchó la bicicleta. Ay, no. No. ¿Habías entrenado eso también? No. La despinchada. Si tú me preguntas, no sé despinchar la bici. No, ahorita es... No he aprendido y es algo que debo aprenderlo por los eventos y la carrera deportiva que tengo, pero bueno. Es que eso es lo que tiene el ciclismo, que es que, Depende bueno, según de yo, otra ¿no? cosa. De pronto hay mucha gente que monta bici que nos está escuchando y dice, no, eso no es así, pero vas con un objeto adicional, o sea, no es tu cuerpo. En la natación también está el agua, pero vas con tu cuerpo también. En el running vas tú y tu cuerpo. En la bicicleta vas con una cosa adicional, y eso es lo que, aunque yo monté bici casi toda mi vida, eso es lo que no me termina de gustar, porque si tú vas nadando y te encalambras, pues te sales. Si vas corriendo y te encalambras, te pasa algo, pues paras. Pero si estás en una haciendo, digamos, no sé, trocha, en mountain bike, por allá lejos, y te pinchas y te pasa algo, ¿cómo vas a hacer para devolverte? Entonces, esto es lo que a mí me pone a pensar cuando me dicen, porque a mí sí alguna vez me gustaría hacer un triatlón, no digamos medio Ironman, porque eso me parece una locura, pero ya sabiendo que hay unas categorías más corticas, de pronto me apunto. Pero es que eso es lo que me pone a pensar de montar bicis, que es como algo adicional lo que estás diciendo. Te pinchaste y entonces si no sabes pincharte, ¿qué? ¿Cómo solucionaste eso? Y ahí sí, ¿qué pasó? Llorar, porque claramente te Sí, yo también descalifican lloraría. en la competencia. La puedes terminar, pero ya no va a ser competitivo. Y en el camino no hay nadie que te pueda Sí, asistir. entonces sí. hay asistencia, te recogen con tu bicicleta en la mano, con tu bici, es muy triste. Muy lejos también. Lejos, llegas, te quitan el chip de carrera, que para mí eso Sí, te lo fue terrible. Entonces cuando te quitan el chip de carrera, pues ya, no estás en la carrera, la terminas pero no haces parte de la competencia. Y pues eso me llenó de mucha más fuerza para entrenar en mi próxima carrera, que fue en el 2022, y allí quedé tercera en mi categoría. Pero espera. O sea que no terminaste tu primer... Lo terminé, Pero no sin, contó. Sin tiempo. sin tabla No de supiste cómo te competencia. fue ni nada, pero Sí, terminaste. con todo. Lo prometes. Entonces la bici te dice como estás fuera de lugar, ¿sí? En la bici
hay tiempo hasta el momento en el que tú hiciste el último circuito y el chip te logró Pero ubicar. tú sí llevabas tu tiempo en tu... Yo sí llevaba mi tu tiempo reloj. en mi reloj y, O sea, ¿supiste cómo te fue? y supe cómo me fue, Ok. también cómo estuve en tabla de posición, eso está muy bien, pero entonces ya en temas de competencia, no, y sabes que eso afecta al resto del ego, ¿no? Es Claro. como, no. Claro. Y que pues también a las distancias de carrera, el número de participantes, claramente hay mayor número de hombres que de mujeres, Sí, y pues hay muchas posibilidades de ganar ok. y de visualizarte pues desde una posición chévere. Así que pues esa fue mi primera experiencia y ya luego vinieron a partir de esa experiencia diferentes retos, diferentes Acabaste de decir que logros. hiciste podio en dónde. ¿Cómo En es? Guatapé. Allá Ah, mismo. claro. Sí. El De año razón es pasado. la favorita. El 2022. Sí, el año pasado. Pero el año de razón es la antepasado. favorita. Ay, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? En 23. 23, en el 2000, sí, el año pasado. Ah. 2022. Es En el el tiempo. 2022 hice podium y fue una experiencia muy linda. Fue el mejor atletismo que me he hecho independientemente del terreno. Yo lo disfruté muchísimo. ¿Cuánta distancia es? ¿Ese es la categoría sprint que dices? No, ese es media Ese distancia. ya es medio un Ironman. 70.3. 73. 21K. ¿Cuánto hiciste en 21? Entonces hice 21 en 1 hora 50. Estuvo muy bien. Claro. Realmente en enero del 2022, perdón, en febrero del 2022 hice el Ironman de Panamá, Ah, completo. 70.3. Ah, medio. distancia. Ah, y yo está loca esa muchacha. Una delicia. No, ¿Te pero gustó? ya, o sea, a mí sí me parece ¿De que Sí. está en loca. Panamá? El de Panamá, cruzar el canal de Panamá nadando. Ah, ¿lo cruzan? Es hermoso. Y el agua es chévere. ligera, a diferencia de nadar en Guatapé, que el agua puede ser pesada, o nadar en Cartagena, que tiene pues un sabor horrible. Nadar en el canal de Panamá, sí, fue una delicia. Una locura. Las personas hicieron su mejor tiempo, yo hice medianamente un buen tiempo en el agua, pero lo disfruté muchísimo. Entonces fue una experiencia. ¿Y la corrida qué tal? Dicen maravillosa. que es duro por el calor. Sí, los 21 kilómetros estuvieron duros, pero fue muy linda porque te conecta con el canal, entonces también influye mucho el ambiente, ¿no? Y el terreno. Es un terreno semiplano, más plano que con algo de desnivel y una delicia, una fiesta ese atletismo. Una machera. La bici La sí fue machera. como, no quiero saber, de estos 90 kilómetros en bicicleta en Panamá. Ah, es que son 90, ¿no? Es muy Es duro. mucho. Dios mío. Es muy duro. ¿Por qué? Es ¿Sufriste mucho. mucho el calor? Sí, el calor, no sé, la bici como que también, no sé, muchas cosas influyeron. ¿Cómo es la cuestión de los geles ahí? O sea, porque ¿cuánto más o menos en promedio una persona promedio, en cuánto tiempo hace las tres actividades? El 73, más o menos. El 73 en 6 horas 30, dependiendo. O sea, yo me llevaría unos 6 horas. 15 geles. Eso es demasiado seis- para tu cuerpo. No, mentira, así hablando a grosso modo me llevaría unos... No, pero que son cada 50 minutos más o menos. ¿Cuántos geles llevas? Como 7. Bueno, los geles, O cómo te alimentas, perdón. la alimentación es muy importante, por supuesto, Son 6 horas. porque son 6 horas. Sí. Entonces, aprender a comer en medio de la competencia, a alimentarte. Un tamalito. Un tamalito. En la bici. Va en la De bici seguro sin te va a manos dar allá. súper pesado. No, Pero bueno. realmente el tema de los geles y ya específicamente con la alimentación deportiva, pues está relacionado también de acuerdo a la energía que te pide tu cuerpo, ¿sí? Y pues tener mucho cuidado realmente con la cafeína y pues otros derivados nos pueden generar alguna afectación directa, ¿sí? En nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema cardiovascular, entonces debemos ser muy responsables con ello. Sí. Los geles, por supuesto, necesitamos alimentarnos, pero también hay otras formas de alimentarnos, hay frutas que nos permiten como tomar esa resistencia, por eso tenemos mucha fruta a lo largo de las competencias. Ah, ok. Pero en cuanto a los geles para un triatlón, dependiendo de los tiempos de carrera, yo creería que no consumo más de 5 geles, No consumen más de 5. porque realmente hay una alimentación
muy basada en plantas de mi parte y que el resultado importante que tengo es el resultado de Guatapé, en donde fue una alimentación pre-carrera, durante la carrera y posteriormente para la recuperación, el balance y el equilibrio, que me permite pues realmente reconocer que más allá también de los geles es la cantidad de sal que podemos entregarle nuevamente al cuerpo. ¿Sí? Las sales son fundamentales. Creo que esto es muy importante y cuando hablamos de las sales es tener nuestra hidratación también pues con menos azúcares y mayor cantidad de sodio, que eso es lo que nos permite también recuperarnos de manera rápida. Eso es lo que estamos perdiendo en ese momento. Realmente perdemos demasiada sal. Demasiada sal. Y no somos conscientes de ello. Entonces, y pues en el atletismo, a mí en el atletismo, cuando estoy finalizando un triatlón, me da demasiada sed, pero he logrado notar que cuando siento mayor cansancio, quiere decir que hay deshidratación. Sí. Me empiezo a hidratar, mejoro mi postura corriendo y esto me permite disfrutar y terminar la carrera de tal forma en la que pueda caminar, pueda luego salir y disfrutar de la competencia no quedar en y no quedar como modo zen, que no quiera saber nada. Pero es del que son mundo. 6 horas, o sea, son 6 horas dándole a un ejercicio y a otro, que yo la verdad, yo creo que yo quedaría gateando una semana. No, uy, no, eso es muy Sí, duro. no, o sea, yo comenzando que yo sin comer así una buena comidita 6 horas no le duro porque me da muchísima hambre. Pero bueno, ya digamos que enfocándonos un poco en el running, nos acabas de decir que hiciste maratón de Lima el año pasado. Sí. El año pasado hiciste maratón de Lima, triatlón de Panamá y triatlón en Guatapé. Y 15K Alliance. Y 15K de Alliance. Dios Cuéntanos mío, cómo te fue. ¿Cómo te fue en Pues, Alliance? yo considero que a lo largo de estos 4 años de carrera deportiva, el año pasado fue mi mejor año. Estuve muy focalizada realmente y iniciar con el Ironman de Panamá me permitió también reconocer la fuerza que hay en mi cuerpo, pero también la capacidad de disciplina, de constancia y la visualización. Luego de Guatapé, por supuesto, para mí, para mi ego, para mi carrera deportiva, realmente fue fundamental, ¿sí? El reconocer la importancia de la disciplina. Sí. Para septiembre, en la maratón, realmente fue un impacto psicológico para mí correr 42 kilómetros. ¿La primera vez que lo hacías? Es la primera vez que lo hacía, con muchos calambres, con miedo, sintiéndome sola en un país en donde fueron otras personas, pero no era como que yo estuviera en grupo, realmente yo fui sola a correr y a disfrutar de Lima. Entonces, sentir que sobre todo la mente, ¿sí? Psicológicamente, en el kilómetro 32, empecé a pensar, ¿y si a mí me pasa algo en esta maratón? ¿A quién llaman? Y yo como, ¿pero por qué estoy pensando esto? O sea, es importante avanzar. Y allí ya empecé a caminar. Ah, ¿sí? Empecé a caminar, yo creo que caminé unos 3 kilómetros. Y una señora, muy divina ella, iba en un ritmo de pasito tuntún y me decía como, no, vamos, anímate, vamos a terminarla corriendo. En el kilómetro 38 sentía demasiados calambres, pero empecé a respirar, busqué un punto de asistencia, me colocaron diclofenaco en gel. Yo pedía a gritos el diclofenaco porque realmente pues para mí es recuperador y logré terminar los últimos 3 kilómetros corriendo de una forma satisfactoria, corriendo, colocándome la medalla, llorando y pues eso me lleva a prepararme para la maratón de Medellín, que pues básicamente estamos a cortas semanas. ¿Vas a correrla este año? Sí. Pero cuéntanos, 3 de septiembre. Por saber, ¿cuánto tiempo hiciste en la maratón de Lima? En la maratón de Lima hice 5 horas. 5 horas. Esa carrera. ¿Cómo te pareció el circuito? Lindo. ¿Sí? Lindo, es una maratón para hacérsela en 4 horas 30. ¿Es planita? Es plana, es deliciosa. No nos meta miedo que es que vamos a ir al Lima. Es deliciosa, en serio. ¿Sí? Pero aliméntense bien. Ok.
hidrátense, porque ese fue mi error. Bueno, vamos a hacer solo media, ¿no? Sí, bueno, sí. uno dice solo media. Pero esa media ustedes la sacan en 1 hora 40, ¿Sí? 1 hora 35. Uy, qué bien. En serio que esa maratón y ese recorrido, si no lo cambian, que dudo que lo cambien, está para hacerlo muy rápido. No, son 7 idas, 7 de vuelta por la misma y malecón. Sí, Es la misma. es la misma. Y Ven, Disfrútenla. en el running, ¿cómo te ha ido? Digamos, ¿has hecho 5K, 10K o de una vez te metiste al 21K o la maratón? ¿Cómo ha sido tu recorrido en el running, en esto de las carreras? Solo running, no triatlón, sino que solo running. Bueno, mi recorrido ha sido pues desde iniciación, sí, 5K, 10K, 15K y ya pues la maratón. Mis mejores tiempos de carrera están en los 15 kilómetros, en los 25 y en los 30. Sí, creo que en esas 3 categorías o 3 distancias de carrera puedo definir mis mejores tiempos. Gracias a esos 15K de Allianz el año pasado, hoy tengo un patrocinio que me permite pues pensarme también en ese crecimiento deportivo y puntualmente en la importancia de ser responsable con mi alimentación y mi hidratación en el momento de practicar atletismo. bueno, ahora que nos hablas de ese patrocinio, entonces yo me devuelvo un poquito a algo que dijiste y es que tu alimentación está basada en plantas. Eso dijiste, ¿cierto? Sí. A veces como que a uno no le cabe en la cabeza que eso pueda pasar, porque uno dice, o bueno, por ejemplo yo siempre hablo desde lo personal, por favor, no lo malinterpreten. Yo digo, uy, la carnecita siempre hace falta, el gordito, La proteína. el pollito, La proteína. Sí. Y yo a veces me pongo a pensar cómo hace la gente vegana, vegetariana para soportar tanto y que el cuerpo le asimile tantas cosas solamente comiendo ese tipo de cosas. Tú me imagino que no toda la vida ¿eres vegana? Soy una persona que se alimenta basada en plantas. Ah, en plantas, ¿eso cómo se llama? En plantas. Es una alimentación basada en plantas. Ah, no tiene el nombre. veganismo creo que es algo... ¿Cuál es la diferencia entre el ser vegano? Para mí, quiero hacer un breve énfasis en que es mi postura personal. Sí, no. Considero que pues el utilizar el término veganismo o ser vegana implica un espectro muy grande, ¿no? Y casarme con los extremismos y no hago parte de ningún extremo. Entonces, por esa razón, mi alimentación es basada en plantas. Y suena complejo, ¿no? Suena raro, sí. Sí, es como, ¿pero cómo? Bueno, yo tampoco puedo decirles en qué momento mi plato pasó a ser un plato con muchos vegetales, ¿sí? Porque realmente fue una transición muy consciente y responsable sobre mi propio cuerpo y sobre la alimentación que quería como deportista. Para mí no hay mejor sensación que sentirme ligera, ¿sí? Y eso es fundamental en cualquier deporte. Y para el atletismo mucho más. Entonces, incorporar también otros tipos de alimentos. Y si tú tomas como referencia los mejores atletas, su primera comida precarrera es la avena. Por lo general. Ok. ¿Sí? Una avena y unas galletitas. Avena, galletas. Y unas galletas de avena. Y avena. Galletas basadas en plantas. Entonces, mi alimentación, pues realmente es una alimentación basada en plantas que, por supuesto, la proteína también la encontramos en los vegetales, en las leguminosas, en las leches vegetales. Entonces, todo esto me ha dado la capacidad de resistencia y también, pues, los chequeos médicos lo demuestran, ¿sí? No es como que, ay, sí, es porque haces triatlón y porque tienes la fuerza. No, esto implica una responsabilidad, un control, un chequeo, estar muy pendiente también de las cargas que se están manejando, cuando se requiere mayores pues, ingestas de alimentos. Okay. Entonces esto es muy responsable para cualquier tipo de alimentación y cualquier tipo de deportista. Sí. Entonces creo que esto es fundamental. No he sido basada en plantas mucho tiempo, realmente mi transición ha sido aproximadamente de 1 año, pero ¿por qué te digo que para mí es una percepción diferente al veganismo? Y aquí es donde yo encuentro la clave, y es que yo disfruto realmente el ver mi plato basado en plantas, y esto no quiere decir que solamente coma lechuga y espinaca y aguacate. Es que me estoy imaginando cuántas plantas
o sea, qué variedad de plantas debe haber para suplir toda la necesidad energética que tiene el cuerpo en los entrenamientos, en la vida diaria, en las competencias. Debe ser, o sea, Una no me cabe competencia. todavía en la cabeza. Es que básicamente puedo resumirlo también en que son alimentos que vienen de la tierra, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo a lo largo de la semana consumo frijol, garbanzo, lenteja, preparo también carnes, ¿Cómo como así? ustedes los llaman. Realmente Ah. para mí no son carnes vegetales, pero así se consigue en el mercado. Si tú me preguntas a mí, yo en mi mercado diario no tengo ningún tipo de ultraprocesado, ¿sí? Ok. Porque también se consiguen múltiples ultraprocesados Claro, de vegetales. tofu, bueno, Sí, entonces yo utilizo mucho pues tortillas vegetales, las organizo como cuando vas a una hamburguesería y pides una hamburguesa vegetariana que te dan Sí. la carne de lentejas, yo las preparo con garbanzo, con lenteja, con avena, preparo hummus de garbanzo, hummus de arveja y mis platos son deliciosos. Hay gente que me pregunta y yo pues manejo lo que es la psiconutrición y acompáñame en mi proceso para incorporar las plantas, porque es que en muchas ocasiones nos alimentamos de lo que es la proteína y los carbohidratos y se nos olvida complementar la importancia de lo que es una ensalada completa, nutritiva y que nos dé pues la suficiente energía que necesitamos. ¿Qué es lo primero que nos dice nuestro entrenador cuando vamos a hacer 21 kilómetros? La dieta o la alimentación deportiva que nos envían, ¿cuál es? ¿Carbohidratos? carbohidratos ¿Puro y carbo? proteína. Puro carbohidrato. Quizás será que por ahí nos dicen cero lácteos, No. en lo posible no consumir de pronto carnes animales rojas, basarse en una alimentación un poco más hacia las carnes blancas, como lo es el consumir pescado. Entonces, algunos entrenadores se basan en este tipo de alimentación deportiva porque realmente el cuerpo debe estar ligero y hay que prepararlo, ¿sí? Sí. Entonces, ya que van a ir a la maratón y van a disfrutar de esta maratón, es muy importante porque Perú tiene una alimentación deliciosa, ¿sí? Sí. Su comida es un hit. Entonces, ser muy conscientes de que si quiero disfrutar de esos platos deliciosos, es importante hacerlo después de la carrera. Ah, no, sí, ya la Sí, tenemos sí, sí, clara sí, porque sí, no sí. queremos por ahí alguna indigestión o algo. En lo posible, yo soy muy partidaria de preparar mis propios alimentos. Es que yo le estaba diciendo eso a Dani, pero Dani no me hace caso. Yo le digo, hagamos una pastica que nosotros sabemos que nosotros mismos la hicimos. No Total, sé. o Porque sea- es que ir a un restaurante me da miedo. ¿Qué tal me coja por ahí la ida al baño o algo? Mira, mi mamá Maldita. no va a restaurantes antes de una competencia. Pues que Dani no me hace caso. Mi Vamos a mamá mirar a ver se qué lleva hacemos. sus alimentos. Ella se lleva y todo como, si no encuentro tal cosa, me lo llevo y allá lo preparo. Y para mí ha sido clave realmente aprender de cocina y de Es que- cocina basada en plantas. Es que debe ser como muy duro perder tantos meses de entrenamiento solo por una comida un día antes de la carrera, ¿no crees? Claro. O, Yo por pienso ejemplo, mucho en unas eso. cervezas un mes antes de la carrera. Unas cervezas. El o- alcohol antes, o sea, nosotros decimos como, no, es que estoy a 30 días, aún puedo, una cerveza o un vino que va a afectar en mi rendimiento deportivo. Sí, lo he Es- escuchado. O sea, te esforzaste mínimamente No. 6 meses. Sí, no, para ir a perderlo así. no. La disciplina, tus madrugadas, el dinero invertido, o sea, todo esto, aunque es un hobby, nos cuesta y nos cuesta desde lo económico hasta lo emocional. No, yo, así sea un hobby, perderlo de esa manera, uy, no creo que yo pueda soportar eso. O sea, Debería doler más porque no nos pagan por eso, entonces estamos perdiendo no solo el entrenamiento de 6 meses, sino que también está uno perdiendo platica. Porque a nosotros nos cuestan las carreras, nos cuesta el tiquete del avión, el hotel, nos cuesta la alimentación. A nosotros nadie nos patrocina eso, entonces debería doler muchísimo más. Bueno, aprovechemos este último segmento por ahí para hablar de mezclar tu carrera con el deporte. Eres psicóloga y muchas veces, o por lo menos yo, pienso que el tema de la fortaleza mental es algo fundamental en el deporte.
¿Cómo manejas tú, digamos, en Lima, que tuviste ese pensamiento horrible de, ¿y si me pasara algo malo aquí, qué hacemos? No tengo la manillita esta del número de mi mamá ni nada. Mis datos. Mis datos acá. ¿Cómo manejaste eso desde la fortaleza mental y desde la parte mental? Bueno, afortunadamente mi pasión en la psicología es la asistencia humanitaria, ¿sí? Los contextos de emergencia, el trabajo frente a la prevención de violencias basadas en género. Pero la psicología deportiva ha sido un complemento y un complemento fundamental porque esto me permite a mí acompañar a otros atletas en su proceso, pero también fortalecer esas capacidades frente a mí misma y frente a mi carrera deportiva. Entonces ha sido un equilibrio, como lo llamo desde mi proyecto. Entonces yo tengo un proyecto enfocado en acompañar a los atletas para que busquen su máximo potencial y que puedan desarrollarlo a nivel deportivo. Principalmente lo trabajo con algunos deportistas en Santander que hacen parte no solo del atletismo o el triatlón o el trail running, sino también de la liga departamental. Entonces, acompañar y desarrollar la inteligencia emocional nos permite tomar decisiones efectivas a lo largo de nuestra vida. Si esto es tan fundamental, ahora pensémonos cuando hablamos de la inteligencia deportiva. Ser inteligentes deportivamente hablándolo implica desarrollar una capacidad de reconocimiento de nuestras emociones, y de esas emociones nos permite reconocer una serie de preguntas que nos llevan a pensarnos y a experimentar 3 emociones básicas y primarias: la tristeza, el miedo y la alegría. ¿Cómo me puedo transitar y permitirme experimentar estas emociones desde el deporte? Cuando hablamos del deporte y de la psicología deportiva, hablamos también de la importancia de la autoobservación y del autoconocimiento. Estos son pilares fundamentales. ¿Qué pasa? En Colombia, lamentablemente, no hablamos mucho de salud mental. Pues ahora imagínense hablar de psicología deportiva. También es bastante retador, y el acceso a este tipo de servicios en deportistas de alto rendimiento es limitado, porque el deporte, como ustedes lo han dicho, cada uno de nosotros se paga sus propias carreras. Sí, claro, y es casi que nulo. O sea, si tú, y digamos que no solo en deporte, si tú pides una cita médica porque tienes depresión, o sea, si no te la dan porque tienes apendicitis, no te la dan. O sea, ahora sí te la van a dar porque tienes depresión. Primero tiene que pasar por un psicólogo, que le diagnostiquen que sí, exacto, que se garantice que es depresión, y eso es un proceso largo. Exacto, y solamente los atletas de alto rendimiento tienen acceso a ese grupo multidisciplinar, entre ellos el psicólogo deportivo, y eso es un 1% de la población que tiene acceso a eso. Entonces lo que estás diciendo es muy importante, porque es algo que está latente en todos nosotros. Todo el mundo ha tenido malos pensamientos, todo el mundo piensa cosas mientras corre, y es muy difícil tener acceso a esa información y a un profesional de la salud y del deporte que nos pueda ayudar en eso. No, y por ejemplo, tú mencionaste algo muy importante, y es la depresión, ¿no? Los síntomas depresivos. Los síntomas depresivos aparecen ante cualquier situación de nuestra vida, pues normal, digámoslo así, nuestra vida cotidiana es la palabra correcta, pero hay un síndrome de depresión deportiva post carrera o post evento deportivo, ¿no? Y acá les hablaba, y quiero puntualizar frente a esa capacidad de frustración, ¿no? Entonces, esa forma en cómo visualicé la carrera, pero quizás no se dio de la manera exitosa. Y pasa constantemente, pero las personas que practicamos diferentes deportes por hobby no reconocemos los factores de riesgo, pero también algo muy importante, y es que cuando el cuerpo está en movimiento es una herramienta de autocuidado para nuestra salud mental. Así que hablar de cada uno de estos elementos nos permite reconocer que, por supuesto, hay unas afectaciones en la salud mental, y que cada uno de nosotros ha experimentado diferentes sensaciones como frustración, como ansiedad, como incertidumbre, miedo. Y el miedo es, lamentablemente, una de las barreras más grandes que tenemos deportivamente hablándolo, porque el miedo no nos permite reconocer la fuerza y la resistencia que hemos desarrollado a lo largo de los entrenamientos, pero tampoco nos permite reconocer ese momento en donde debo hacer una pausa
Y esta pausa encaminada en que si yo no tomo una capacidad de reconocer mi cuerpo cómo está funcionando, hay posibles lesiones. Ok. Entonces, reconocer esta barrera tan grande también me permite identificar el momento en el que puedo cuidar de mi salud mental, en el que si solicito un acompañamiento psicológico, esto no determina, ¿cierto?, mi nivel de bienestar. O por el contrario, es que tú estás mal, es que tú estás loco, o es que ir al psicólogo o a la psicóloga es una pérdida de tiempo, cuidar de tu salud mental, eso es un privilegio. No, hay diferentes herramientas y desde Mind, que es mi proyecto personal, hemos creado una guía de inteligencia deportiva. Y esta guía de inteligencia deportiva también nos da como esas herramientas fundamentales, estos pilares claves que podemos desarrollar a lo largo de competencia. Y como lo mencionaba Daniel, las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación nos permiten reconocer la capacidad que tenemos para cuidar de nuestro bienestar y cuáles son esas palabras que nos van a acompañar al llegar a la meta. Yo siempre les digo a mis pacientes, al final del día, ¿con quién nos encontramos? No nos encontramos ni con mi pareja, ni con mi jefe, ni con mi familia, porque realmente cuando voy a mi cama a descansar me encuentro conmigo mismo. Sí, es uno y ya. Y me encuentro con mis pensamientos, me encuentro con esas palabras que pueden ser afirmativas o pueden ser completamente negativas sobre mí mismo. Así que no hay mejor compañía que nosotros mismos. ¿Tú crees que llegar a experimentar eso que dices, esa frustración, digamos, de lo planeado en la carrera, que no te salió, digamos, el tiempo, puede llegar a ser igual de agresivo que físicamente una lesión? O sea, que te afecte mentalmente tanto como una lesión te afecta físicamente. Bueno, en relación a lo que tú mencionas, hay evidencia científica relacionada con la somatización. La somatización es una reacción fisiológica en relación con nuestra salud mental, ¿sí? Okay. Entonces, cuando la frustración no es bien manejada, porque no es exteriorizada, es decir, no tengo un espacio para hablar de esas emociones o reconocer cómo me ha afectado, sobre todo el fracaso, porque el fracaso desde cualquier área de nuestra vida es un punto fundamental, o para continuar o para estancarme. Ajá. Entonces, hay una relación directa entre esa frustración, ese fracaso, ese miedo, esa incertidumbre, con posibles lesiones, y son lesiones que son somáticas y que son reacciones fisiológicas, que no solo se acompañan a través de la terapia de rehabilitación física, sino también mental. Y acá es cuando hablamos de el cuerpo en movimiento y algo muy específico desde la línea del yoga, y es el yoga terapéutico. El yoga terapéutico permite la recuperación no solo de los tejidos musculares, sino también de los pensamientos relacionados con los movimientos, y específicamente con la sensación de fracaso o de frustración relacionada con una carrera deportiva. Wendy, está muy chévere todo esto. Yo sé que a los runners que nos están viendo y escuchando les va a interesar bastante. Yo te pongo en un escenario y es una carrera, no sé, pongamos un 21K, kilómetro 17, y empieza uno a un corredor, como a todos, yo creo que a la mayoría nos ha pasado, es usted qué está haciendo aquí, debería estar durmiendo, o debería estar, no sé, desayunando un tamalito, y usted acá corriendo, dándose mala vida. ¿Qué estrategias tú podrías recomendar como psicóloga a un corredor que le pasa esto o que nos pasa esto en el kilómetro 17, 32, 35, 37, para como callar la mente y ponerle como un reinicio y seguir? O sea, ¿qué podrías recomendarnos y qué estrategias podrías sugerir? Bueno, quiero resumirlo en 3 estrategias, y estas 3 estrategias relacionadas con la inteligencia deportiva. Y lo primero es la autoconfianza, ¿sí? La autoconfianza nos permite reconocer y reafirmar el propósito por el que practicamos un deporte, ¿no? A lo mejor no todas las personas
reconocen o se han permitido reconocer que el deporte es un compañero de por vida o no se visualizan practicando un deporte específico, ¿cierto? Entonces la autoconfianza nos permite reconocer la razón por la que estoy allí, ¿sí? Siempre hablo sobre los objetivos a corto plazo. Los objetivos a corto plazo nos abren la puerta y la posibilidad para llegar a uno largo. Después de trabajar y reconocer nuestra autoconfianza, que implica también un acompañamiento psicológico, es muy importante hablar en términos de corredores, el reconocer cuál es mi barrera o mi pared, ¿sí? A mí me cuesta resto llegar al kilómetro 7 y luego llegar al kilómetro 14. Y así sucesivamente tengo diferentes distancias que son barreras o paredes, ¿cierto? Que una vez yo logro terminarlo, es como si me reiniciara. Y es como si pudiera correr a ritmo de carrera. Entonces, el identificarnos nos permite desarrollar herramientas para utilizar las palabras de afirmación frente a esta pared o esta barrera, ¿sí? Y es cuál es esa palabra que me puede llevar a sobresalir de una mejor forma esta distancia. Y por último, muy importante reconocer las posturas que estoy manejando en el ritmo de carrera, la alimentación pre y post y la hidratación que estoy implementando. Esto es fundamental. A nivel psicológico es fundamental y complementario que nosotros podamos reconocer cuáles son también quizás estas canciones, la música. Creo que los deportistas estamos muy conectados con la música. ¿Cuál puede ser esa canción que me lleva a conectar conmigo mismo, pero también a conectar psicológica y neurológicamente hablándolo con mis neurotransmisores? Cada una de estas pequeñas cosas complementa y puede llevarnos a visualizar el éxito en una competencia. Ok, tú decías ahorita que hay como ponerse una palabra que como que lo aterrice a uno. ¿Tú tienes una? Sí. ¿Cuál es? Bueno, para mí mi palabra realmente es: el cuerpo ya tiene la fuerza. Ok. Mi mejor compañía esa te aterriza, te devuelve a donde... Mi cuerpo ya tiene la fuerza. Okay. Me lleva a buscar ese mejor ritmo de carrera. Chévere, porque yo no, pues no la tengo, creo, pero no sabía que la tenía. Que la tenía, y es como, para eso entrené. O sea, para eso me maté 5 meses. Yo me empiezo a decir, para eso entrené, para eso estoy entrenando, para lograr lo que estoy haciendo. Y ahí me cayó, yo como que digo, ya, silencio. Yo no tengo frase, me va a tocar inventarme una. Es muy importante que la construyas. Es importante. Sí, de pronto Shazam. Hay algo importante. Hay algo también que es necesario, ¿no? Y es que como corredores principiantes, aficionados, con una carrera deportiva, podamos pensarnos en que el último kilómetro es la posibilidad más grande que tengo para disfrutarlo. Es mi momento de llegada. Córranlo al mejor ritmo. ¿Por qué llegar caminando? Es mi momento. No, además hay ¿Por qué recibir mi premio caminando? Sí. A menos que tengamos una lesión que no nos permita realmente, pues, disfrutar del movimiento. Pero cuando lo aprendí, en el último kilómetro además hay muchas posibilidades de avanzar, ¿no? Claro. Y de obtener una mejor posición. Además, esos son los últimos momentos que vas a estar ahí sufriendo. ¿Por qué no hacer mi mejor kilómetro? O sea, es como mis mejores 500 metros o mi mejor kilómetro, claro. No importa. Claro, algunas personas dicen como acabemos esto rápido. Entre más rápido corra, más rápido se acaba. Más rápido llego. Ya llegué a la meta. Okay. Perfecto, no, pues Wendy, para finalizar ya este espacio, estuvo muy bacana la conversación, muy amena. Aprendí pues esas 3 cosas que uno no debe empezar a conocer. Creo que mi kilómetro complicado es como el 4, como el 5, pero ya estamos matando esa barrera. Nada, la última recomendación que quieras hacerle a los runners que van a empezar, o yo siempre he resaltado que acá pueden haber runners que van a empezar, o sea, personas que van a empezar a correr, personas que van a hacer sus primeros 10K, personas que van a hacer sus primeros 21, sus primeras maratón, o como tu mamá, su primera ultra, que yo creo que la cabeza que necesita uno para una ultra es como el doble de lo que uno piensa. Es que uno piensa como a los 10 kilómetros, no, es que es difícil, pero
después se pone a pensar, hay gente que hace hay gente que hace ultramaratón, 3 días seguidos en una montaña. Uy, no. Entonces, un consejo que les quieras dar a los corredores. Bueno, pues realmente mi recomendación es que podamos enfocarnos en la disciplina, ¿sí? Cuando se acaba la motivación, eso que me hace despertarme a las 5, 6, si está lloviendo, no importa, si está haciendo mucho sol, me pongo buen bloqueador y salgo a correr, es importante reconocer que lo único que me queda para cumplir mi objetivo es la disciplina. Y que a través de la disciplina, y es lo que nos da este deporte y los múltiples deportes, es lo que nos permite crecer a nivel emocional, pero también lo que nos permite crecer a nivel deportivo, académico y laboral. Creo que esto es fundamental, además de reconocer la importancia de cuidar la salud mental y la salud física. No todas las decisiones que tomamos de manera deportiva o por la pasión que sentimos en el momento, por algo que nos genera unas emociones diferentes, incluso nos lleva a conocer nuevas personas, a crear comunidad, a crear hábitos, que esto es fundamental. No puede sobrepasar el priorizar nuestro bienestar. Y nuestro bienestar nos permite reconocer ese momento en el que debo pausar frente a alguna situación que me esté generando malestar, incomodidad. Hoy por hoy las personas no tenemos por qué tolerar sensaciones o emociones que nos lleven a experimentar una vida enfocada en la tristeza, en la angustia, en el miedo, en la incertidumbre. Así que quiero invitarles a que puedan reconocer el bienestar, pero no como rápidamente lo hablamos, sino realmente el estar bien, el estar presentes, el conectar con nosotros mismos y con cada uno de los deportes que practicamos. Bueno, Gwen, te agradecemos por atender nuestro llamado aquí a este podcast. Hay mucha información muy buena en este programa, hablamos de muchas cosas. Te agradecemos por venir y no sé, te esperamos en una próxima ocasión por acá. Gracias, y gracias a los runners por estar siguiéndonos. Recuerden suscribirse en YouTube, suscribirse en Spotify, en las diferentes plataformas, y nos vemos en una próxima ocasión.